Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo para dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo cuando leía esto, le titulé el mensaje de hoy: lo que creo, lo que siento y lo que hago. Lo que creo, lo que pienso y lo que hago. Es cosas, ¿no? Lo que creo, lo que yo pienso y lo que hago. Lo que creo. ¿Qué es lo que uno cree? Lo que creo está ligado a nuestra creencia profunda en nuestro corazón. Nosotros tenemos creencias. ¿De dónde las sacamos las creencias? De nuestros padres, de nuestras vivencias. Hay cosas guardadas y firmes en nuestro corazón que están fuertemente arraigadas en creencias. Eso es lo que yo creo. La fe, de hecho, es lo que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quiero hablar acerca de la creencia. ¿Qué es lo que yo creo? Que está ligado a nuestro sistema de creencias, lo que yo creo de Dios, lo que yo creo de la familia, lo que yo creo de la pareja, lo que yo creo del trabajo. ¿Qué es lo que creo? La primera pregunta que quiero hacer esta noche es que nos pongamos a pensar en nuestros corazones. ¿Qué es lo que realmente creo? Porque hay veces que nosotros creemos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Entonces, está ligado a nuestras creencias. Lo que creo es lo que está profundamente arraigado en nuestros corazones. Lo que creo. ¿Qué es lo que crees de Dios? O sea, uno puede pensar distintos pensamientos o creencias acerca de Dios. De hecho, en el mundo hay gente que piensa muchas cosas de Dios. ¿Sí? Hay gente que piensa que es una fuerza, que es una energía. Hay otros que creemos como nosotros, que Dios es un Padre, que realmente es una persona. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas son creencias arraigadas en nuestro corazón que creemos de verdad. Creencias, ¿no? ¿Qué es lo que creo de la familia? ¿Qué creo que es la familia? ¿Qué lugar de importancia ocupa realmente en mi familia? Y eso está muy arraigado con lo que uno vivió de chico, con las experiencias de nuestra juventud. Lo que fue nuestra familia quizás es lo que está absolutamente arraigado en nuestro corazón y es lo que realmente creo. Después, cuando uno empieza a caminar con Cristo, que ahora voy a llegar a eso, debemos empezar a evaluar y examinar nuestro sistema de creencias. Nosotros tenemos una creencia sobre lo que es la familia. Tenemos una creencia sobre la pareja. Hay gente que se crió, se formó con padres que no se trataban bien. Otros que al contrario tenían mucho amor. Otros que entonces, ¿qué es la creencia que yo tengo de lo que es una pareja? Por eso decía, ¿no? El apóstol decía, casada, esté sujeta a su marido. Entonces uno dice, yo tengo entendido, creo que el padre es aquella cosa. Pero después termina diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos por eso. O sea, creo que acá en el apóstol Pablo hace justamente 5 cosas que los humanos, que nuestras vidas deben tener en cuenta. El primero era, si hablamos del matrimonio, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que estar la mujer? ¿Qué es lo que tiene que ser el varón? Después habla de los hijos. ¿Cuál es la función como hijo? Tengo que obedecer a mis padres. Pero también les hablan los padres. Padres, no sean ásperos con los hijos, porque si no se van a desalentar. Y por otro lado, en este caso, ya no hay más siervos, pero sí hay trabajadores. Te está hablando del trabajo. ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo tengo que ser con mi esposa? ¿Cómo tengo que ser con mi esposo? ¿Cómo tengo que ser con mis hijos? ¿Cómo tengo que ser con mis padres? ¿Y cómo tengo que ser en mi trabajo? Fíjate, son las 5 áreas sociales de nuestra vida en las cuales nos manejamos.
Entonces nosotros tenemos un sistema de creencias que está firmemente arraigado a nuestro corazón. Y eso es lo que está profundo, en lo profundo de nuestro corazón está esa creencia. ¿Qué es lo que yo creo, no? Entonces, la pregunta es esa, a ver, ¿qué crees vos de Dios? Real, pero realmente, porque ahí, cuando uno viene a la circunstancia y hace cosas que a Dios no le agradan, entonces realmente quizás lo que había en mi corazón no estaba la creencia tan afirmada de quién es Dios. Yo creo, nosotros creemos que Dios es nuestro Padre protector, ¿no es cierto? Y uno lo cree, ¿no? Que Dios es nuestro Padre proveedor, protector, proveedor, salvador. Tenemos esa creencia, pero cuando viene la circunstancia, quizás no está tan afirmada la creencia esa. No está en profundidad, porque si yo tuviera esa creencia tan profunda en mi corazón, no temeré mal alguno como acabamos de cantar recién. Ahora después, cuando viene la circunstancia, yo le dije lo que creo, lo que pienso en el momento y después lo que termino haciendo. Son cosas que muchas veces están incoherentes. Le llamamos esto la coherencia, la incoherencia en nuestra vida. Creo una cosa, pero hago otra. Estoy totalmente convencida de que esto es así. Sin embargo, mis acciones hacen todo lo contrario. Y muchas veces nos pasa eso en la vida, ¿no? Y acá empecé a analizar, a ver, si tenemos esta firme creencia de quién es Dios, de que lo que es la iglesia, de todas las creencias que nosotros tenemos, ¿cómo podemos muchas veces actuar totalmente contrario a lo que realmente creemos, ¿no? Y después viene lo que pienso. Lo que pienso es el pensamiento de lo que viene a nuestro cerebro en el momento. Entonces, tengo una creencia firmada. ¿De dónde la saqué? La saqué de mi adolescencia, la saqué de mi familia, de los valores de mi familia, la saqué de la universidad o de donde estudié y creí firmemente en tal y tal cosa. Lo tengo arraigado en mi corazón. Pero cuando viene la circunstancia, automáticamente pienso otra cosa. No unifico mi pensamiento con lo que realmente creo. Entonces, lo que pienso, el pensamiento viene a nuestro cerebro en un determinado instante. Lo que creo a veces no es lo que pienso en ese momento. Hay una interferencia en lo que realmente está arraigado en mi corazón y lo que me viene al pensamiento en el momento. ¿Y qué termino haciendo? ¿Lo que creo o lo que pienso? Lo que pienso. Entonces, si yo tengo firmemente por ejemplo, un ejemplo con la familia. Escuchaba, ¿no? El otro día. Un ejemplo de familia. Para mí, lo más importante es la familia. ¿No? Una persona había escuchado un testimonio de él que se había separado, que se había divorciado. Entonces, le decían al doctor, lo que para mí lo más importante es la familia. Entonces, ¿por qué te divorcias? ¿Viste? Tenemos un pensamiento y hacemos otra cosa. Lo más importante es la familia. ¿Por qué engañas a tu mujer? Si lo más importante es tu familia, ¿por qué la engañas? ¿Por qué no das todo para...? Entonces, terminamos haciendo muchas veces cosas que nosotros tenemos una creencia firmada, pero hacemos otras cosas totalmente distintas. ¿Atendiendo a qué? A los deseos de la carne. Y del mundo y de todo lo que nos viene rodeando. Entonces, por eso le pienso, lo que creo, no, pero si yo estoy convencido de que esto es así, ¿cómo puede ser que actúe de otra manera? Porque quizá la creencia no está bien fundamentada, o quizás hay que empezar a reevaluar las creencias para transformarlas después en el momento adecuado en un pensamiento acorde, coherente con lo que yo creo. Si yo creo que lo más importante, la mujer con la cual me casé es mi deleite, mi deseo, lo que yo tengo que pasar el resto de mi vida y la elegí para el resto de mi vida, ¿cómo puede ser que esté con otra mujer? O sea, es una cuestión incoherente. Vos hablas con la persona y decís, no, lo más importante es mi familia, a tus hijos, tu esposa, tu esposo. Entonces, ¿por qué tenés otra relación aparte si es tan importante? Hay una incoherencia y constantemente en nuestra vida tenemos estas incoherencias. Y voy a llegar al punto donde creemos que Dios es lo más importante. Sin embargo, nuestras acciones muchas veces no ponen a Dios en primer lugar. Y lo cambiamos automáticamente por lo que viene a primera mano. Y eso es lo que... Entonces, ¿cuánta creencia hay realmente de quién es Dios en mi vida? Lo que creo a veces no es justamente lo que pienso. Por ejemplo, bueno, me voy a poner como, yo sé que ustedes van a decir, él habla porque los conozco a todos. Entonces, como para no decir algo que uno dice, me voy a poner yo en el lugar. Por ejemplo, yo estoy estudiando y creciendo firmemente que yo no tengo que comer tantas harinas.
que yo tengo que cuidar mi salud, que tengo que salir a caminar. Me estoy hablando a mí mismo, por eso le digo. Estoy convencido de eso. Sin embargo, no lo hago. No lo hago. Sé que tengo que tomar agua, tengo que dejar de comer algunas cosas que me hacen mal, tengo que bajar la barrita, tengo que salir a caminar porque me lo recomendaron. Estoy totalmente convencido cuando el doctor me dice, sí, el doctor tiene razón, pero yo no lo hago. Entonces, claro, bueno, no sé, yo no digo, mira, acá puedo tirar para todo, hay un montón de ejemplos, pero bueno, yo me voy a poner yo, y es verdad. Yo le digo todo, tienes razón. Estás cansado, tenés que salir a caminar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y yo le digo, sí, si hacemos así con la cabeza como los locos, sí, tiene razón. Y lo creo, tiene razón, doctor, tiene razón. Debo descansar los sábados, tengo que tomarme el fin de semana para... Tiene razón, pero no lo hago. Entonces, ahí está la incoherencia de lo que realmente porque realmente estoy convencido de que es así. Lo creo, y yo cada vez que lo necesito hacer, bueno... y lo creo y lo declaro y lo anoto, tengo que hacer esto y todo, y después lo hago. Entonces, qué incoherencia. Me olvido y digo, porque me siento con el televisor a mirar una serie. Yo sé que si yo me comí una facturita recién, que está bien, no está bien, me tomé la factura, ¿qué tendría que hacer? Salir a caminar. Pero está tan buena esta serie, entonces me quedo ahí sentado, miro la cena y se vuelve, ¿no? Salí a caminar. Y al otro día hago exactamente lo mismo. No, pero ahora estoy muy cansado, que me duelen los pies. Siempre tengo una excusa para no salir a caminar. Siempre tengo una excusa. Pero cuando... Sí, somos terribles, ¿no? Y así con un montón de cosas. Yo pienso que mi matrimonio es lo mejor, pero trato a mi esposa a las patadas. Pero entonces hay una incoherencia. Y vos hablas con esta persona, yo veía este testimonio, y la persona iba así, estoy mal porque me tengo que divorciar, porque no llevamos bien. Y para mí la familia es lo más importante. Pero si la familia es lo más importante, o tus hijos, ¿por qué no hacer lo que tenés que hacer para no separarte? Y para poder unificar los criterios, ¿entendés? Creencias e incoherencias, ¿no? Entonces, bueno, y yo por eso decía, me pongo en mi lugar, ¿no? Pienso en el instante de pasar por una heladería, que el helado no debo comerlo. Pero cuando paso por la heladería, clavo los frenos y me como el helado. Bueno, y yo sé que no lo tengo que comer. Realmente lo creo, pero no lo hago. Entonces voy, freno y me como el helado, ¿no? Y así con eso, porque sé, y me pongo, porque bueno, una comida así, ¿qué me va a hacer? Y siempre hay una excusa, todos tenemos una excusa para todo lo malo que hacemos, todos. No, yo tengo que trabajar todos los días porque si no, no me va a hacer nada. ¿Qué me hace un helado? Comí helado ayer y comí un helado de nuevo. Entonces, claro, mañana, ¿qué vamos a hacer mañana cuando pase la heladería? ¿Me voy a acordar del helado o no me voy a acordar del helado? Que ya comí helado. Y bueno, después les cuento el domingo que viene, que voy a hacer mañana cuando pase la heladería. Porque quizá aprendan la lección que le estoy enseñando a usted, yo la entrena primero, y no coman helado. Capaz que el domingo que viene usted sabe que otra vez voy a caer, ¿no? Pero somos o no somos así, somos terribles, ¿no? Entonces yo me hago esto, bueno, al final no estoy tan gordo. ¿Qué me hace comer una factura más? Y yo me miro, tampoco estoy... Me pongo cualquier cantidad de excusas para seguir comiendo la factura con el mate, para seguir comiendo el helado, para seguir comiendo el choricito, para todas las cosas. Y no lo tengo que hacer. Bueno, cualquiera que se identifique con eso es mi problema, ¿eh? Así que bueno. Entonces, cuando yo paso por la heladería, yo sé que ya me comí el helado ayer y que debería hacer un balance con eso y me vuelvo a comer el helado, ¿no? Entonces actúo en consecuencia de lo que pienso que tiene que ver con el deseo y con el apetito de la carne y de las emociones, no de lo que creo realmente. Me gobiernan las emociones, me gobierna el deseo, no me gobierna lo que realmente creo. Y tenemos los cristianos muchas creencias muy buenas, lástima que no las aplicamos. Entonces, ¿no? Y ahí me incluyo. Entonces, cuando viene este tema, ¿no? Cuando me pasa esto, ¿qué es lo que está actuando? Y el deseo, la emoción, lo que actúo, lo que hago, se transforma en una rutina. Después te miras al espejo. En una rutina, ¿no? En lo cotidiano.
¿qué empieza a pasar con cualquiera? Yo puse este ejemplo, pero después el trato con la mujer empieza a transformarse en una rutina. Ya, yo sé que yo tengo que, como decía ese, ¿no? Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Que me habla de buen trato. Es más, el apóstol Pedro dice, maridos, tengan a sus mujeres bien para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces yo lo creo, lo leo, lo creo, qué buen consejo, pero sigo tratando a mi mujer de una manera que no va al revés, ¿no? La mujer al marido, ¿no? Entonces leo estas palabras y cuando viene la acción lo empiezo a hacer. Y después se empieza a transformar que es una rutina. Cuando yo empiezo a poner excusas, lo que pasa es que me hizo enojar, lo que pasa es que acá y lo que pasa es que esto, y siempre ponemos excusas y que se transforma en rutina. Entonces mi trato con mi esposa, el trato con mi hijo, el trato con el padre, termina siendo una rutina. Entonces, yo quiero una cosa, pienso y mis emociones y mis deseos hacen que haga otra cosa. Mientras lo voy haciendo así, como el ejercicio bueno, cuando yo lo empiezo a aplicar, se transforma en una buena rutina, también los malos deseos y los malos pensamientos y las malas cosas se transforman en una rutina. Entonces, tengo una firme creencia en que esto no lo tengo que hacer, en que tengo que tratar a mi hija de una manera, a mis hijos, lo que sea, ¿no? Y de repente estoy haciendo otra cosa. Cuando empiezas a suceder y no le doy la importancia de vida a este asunto, que es un asunto muy importante, se transforma en una rutina. Y siempre mi vida es así. Entonces, mi familia levantará los palos siempre. Total, ya está, si ya somos así. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué voy a ponerme yo a hacer la dieta? Ya está, así al final, como digo, no sea, tampoco hasta que viene una situación apremiante donde, ¿vas a hacer lo que querés o no vas a hacer lo que querés? Entonces, nosotros esperamos a que venga una situación desbordante para aplicar realmente lo que queremos, ¿no? Lo que actúo, lo que hago se transforma en rutina, en lo cotidiano y empieza a ser común. Y lo común tiene que ver con la comodidad. Y todos usamos esta famosa frase, la zona de confort. La comodidad invalida el crecimiento. Cuando una persona se estabiliza en que esto es así, no crece más. Para mí, leer 2 versículos de la Biblia y decir, buen día, Padre, ya está. Bueno, si seguís en ese tema, bien. Pero no vas a crecer nunca espiritualmente. Vas a tener que ponerle un poquito más para poder crecer. La comodidad invalida el crecimiento. ¿Sí? ¿Qué dije? La comodidad invalida el crecimiento. No podés crecer cuando me amoldea esa circunstancia, ¿no? Hasta que sucede algo que justamente, obligadamente, me hace cambiar y hacer lo que realmente creo. Les voy a contar. Ustedes saben que vino mi mamá a visitarme la otra vez. ¿Sabes hace cuánto que yo tengo una mesada ahí que compramos con Carla? ¿Cuánto hace que la compramos? 2 años más. Después la retiramos hará 6, 7 meses. Ahí quedó la mesada guardada. Está tapada, pegada. Pero como vino mi mamá, ¿qué hace? Uno quiero tener la casa impecable. Yo tuve 1 año para poner la mesada. 1 año. Pero como está la mesada, ¿para qué quiero cambiar la silla? Tengo. No es que estoy sin silla, estoy sentado en el aire y compro una silla. No, seguramente voy a esperar que se me rompan todas las sillas para ir a comprar una silla. Cuando viene mi mamá, acá este tío Marcelo, entonces yo digo, vamos a poner la mesada. Hace 1 año que no tengo la mesada. ¿Qué se me ocurre a mí? Un jueves a las 8 de la noche ponerme a cambiar la mesada. ¿Por qué no lo hice antes? Bueno, ¿qué pasó? Un desastre total. Se me inundó la casa, tuve que anular. No hubo ni mesada, ni canilla, ni nada. Estaba la mesada puesta, pero no la podía usar. Entonces, ahora pregunto, ¿por qué llegamos a esto? Por eso yo me quiero incluir a mí para que después te piensen ustedes, ¿no? Yo me quiso tanto tiempo. ¿Y ¿sabes cuánto cambiamos la mesada que me acompañó Marcelo? 10 minutos, decimos. Pero teníamos que hacer un lugar donde estaba todo cerrado, donde si faltaba una cosita, y ahí quedó la mesada, hermosa quedó, pero no la pudimos usar, ni la canilla, ni nada. Ahí está, y esta acá pasó, no, esta, mirá qué linda, yo no sé de qué manera, yo creo que mi madre no se dio cuenta que la mesada no se podía usar. No, esta canilla no la usé por ahora. Claro, se podía usar si no teníamos nada. Se me inundó la casa 2 veces, se me rompió se me metió en un desastre. Ahora, tuve que estar 1 año para poner la mesada. Sí. Bueno, así somos. En casa de Herrero Cuchillo. A mí hace 3 años me tiene que poner la canilla Bueno, en el departamento. Bueno, ¿saben lo que hice? Como yo sé que no lo iba a hacer, contraté a alguien que lo haga. O sea, un plomero, contraté un plomero.
listo, mira. Hay que comprar cosas, toma, encárgate vos. Como sé que no lo voy a hacer. Cosas prácticas, punto. ¿Viste? Y no te queda otra. Bueno, claro, pero que yo sé, lo sé hacer, pero hay otras cosas, está mejor mirar la serie, está mejor esto, bueno, yo tengo otras actividades, que ir a poner la mesada que me hubiera llevado 1 hora. Bueno, pero así, queridos, yo les cuento esto, porque así somos con muchas áreas de la vida. Tengo que arreglar mi pareja, hago exactamente lo mismo, hasta que explota todo, salgo rompiendo la puerta a las patadas, y ahí me acuerdo de que realmente era importante mi pareja. Era importante. Y hay veces que es Y ahí- demasiado tarde. Y es tarde. Y a veces con mis hijos pasa lo mismo. Cuando yo trato de disfrutar de mis hijos. ¿Por qué? Porque se hacen grandes y ya después no es lo mismo. Yo ya lo estoy viendo en mi Seba, cómo está cambiando ya. Del nene de 7, 8 años a las 13, 14 que tiene sus amigos y todo esto. Y ya no va a estar todo el día colgado del brazo mío, lo voy a sacar a UPA. Ya está, ya pasó esa época. Ya después te vas a decir, no, papá, Claro. que yo me voy solo. ¿Y qué voy a hacer yo? Te voy, ¿por qué no disfruté yo? No, yo lo aprendí esto, lo creo firmemente que mi relación con mis hijos la tengo que disfrutar en el momento adecuado y lo hago. Eso es una cosa de las que la tomé bien en serio y lo hago. No voy a esperar de 30 años para poder tener una relación con mi hijo cuando tenga 20, porque no es lo mismo cuando tenga 20 que cuando tenga 7, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, nosotros hacemos, ¿qué es? Yo le puse a esto, carne versus espíritu. La lucha, ¿se acuerdan? Espíritu es contrario a la carne, espíritu contrario. Y ahí, en el deseo, las acciones, también le puse, la carne sería deseos y acciones versus creencias verdaderas. Tengo una creencia sobre tal cosa, pero hago otra cosa, una incoherencia total. Mira lo que dice, no lo busquen. Romanos 7:19, y acá le empezamos a buscar la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, escuche, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué fantástico. Escuche, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien, porque Dios dice que no hay justo ni uno, nadie. No hay uno, solamente fue Jesús. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El apóstol Pablo estaba diciendo, ¿eh? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Quién lo decía? El apóstol Pablo. Quiero hacer el bien, lo deseo hacer, pero quiero hacer las cosas, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y, a ver, porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿No? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí. Tengo tantas buenas cosas para hacer, pero el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Quién me librará? Mira lo que dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, cuando yo me encuentro en esta circunstancia de que creo una determinada cosa y estoy haciendo la otra, es que mi carne no está en coherencia con mi firme creencia de Dios y con los principios de Dios, ¿no? Pablo deseaba que su carne desapareciera, por eso a Pablo no le importaba morir. Para mí el morir es vida, es Cristo. A mí ni me interesa morir, decía. Para mí el morir, pero bueno, él decía, lo mejor para mí, ¿qué es? Irme con el Señor. Mira lo que decía, para mí lo mejor es irme con Dios, irme con Dios. Pero bueno, si Dios determina que yo esté acá, por algo será. Pero él, en su deseo decía, este cuerpo lo que hace es luchar en contra de las cosas que Dios quiere que yo haga realmente. Y esa es la lucha que nosotros tenemos todos los días. Es una lucha constante, diaria. Por eso yo necesito la gracia de Dios. En eso consiste la gracia de Dios. No en que me agacho la cabeza y la verdad es que no puedo con esto. Y lo mejor que le puedo decir a Dios es eso. No puedo con esto. Me vence.
soy débil, porque cuando yo soy débil, fuerte es. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, cuando tengo alguna de estas luchas que te nombré, sea el trabajo, sea el matrimonio, sea los hijos, sea esto, ¿no? El cuidado de uno, el cuidado con Dios, lo mejor que puedes decir a Dios es: Señor, no puedo. Me declaro débil para estas cosas, necesito tu auxilio. Y viene el Señor con su gracia maravillosa y te perdona y te reanima y te ayuda en tu debilidad. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Sabiendo qué hacer y no lo hago. ¿Sabe qué es cuando yo hago las cosas malas, sabiendo que hay que hacer lo bueno? ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe lo que dice el apóstol Santiago? Sabiendo lo que debo hacer y no lo hago, es pecado. El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué hacemos entonces? Todo lo que hago, bueno, y acá viene la respuesta, porque yo no te puedo dejar con esto. Porque todos tenemos esta misma lucha, todos. Todos tenemos esta misma lucha. En distintas áreas de nuestra vida tenemos. Si no es el matrimonio, es el trabajo que me está atando. Si no es el trabajo, es mi problema con el dinero que tengo, que no me alcanza, o problemas con matrimoniales, o problemas con mis hijos, o con mis padres, o lo que siempre, o en el trabajo. Algunos de estos problemas seguramente estaremos luchando. Entonces, claro, luchamos contra la carne, el espíritu quiere una cosa, la carne hace otra. ¿Y qué hago? Bueno, tengo una respuesta para darte. Y lo dice justamente el versículo que te dije anteriormente. Colosenses, capítulo 3, 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y más adelante, el 24, 23 dice: todo lo que hagáis, háganlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. ¿Sabes cuál es el mejor? Me atrevo a decir que la única respuesta que hay. ¿Cómo hago para vencer esto? Que todo lo que yo haga, lo haga para Dios. Me parece que es la única. No sé si hay otras. La mayor respuesta, la mejor respuesta que encontré para esto, es que todo lo que yo haga, lo haga para Dios. Entonces, si estoy renegando en mi trabajo, cuando voy a trabajar, porque no me queda otra, aparte de pedir que Dios me abra otra puerta, lo hago para Dios. Cuando tengo que cambiar actitudes porque no estoy bien con mi esposa, lo hago para Dios. Cuando hago cosas con mis hijos y los tengo que cambiar porque no los trato bien, lo hago para Dios. Cuando todo lo que yo hago en mi vida lo hago para Dios, empiezo a pensar en el sacrificio que hizo Cristo en mi vida. Entonces, cada vez que yo hablo, voy a hablar como hablara con Dios. Yo le hablo a mi esposa, le estoy hablando a Dios. Yo trabajo, estoy trabajando para Dios. Yo le sirvo, estoy sirviendo para Dios. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, si es que tanto creemos en eso, nuestra vida debería empezar a cambiar, porque todo lo hacemos para Dios. Amén. Entonces, a la hora de tratar mal a un hijo, vos vas a saber que lo estás tratando mal a Dios. A la hora de contestarle mal a mi esposa, o a mi esposo, o a mi padre, voy a entender que estoy haciéndolo contra Dios. ¿Por qué? Porque vos y yo somos creación de Dios, criaturas de Dios y más, hijos de Dios. Amén. Y cuando yo hablo en contra de mi hermano, estoy hablando en contra de Dios, en contra de la familia de Dios, en contra de sus hijos. Amén. Si uno realmente me pongo a pensar que todo lo que yo hago lo hago para Dios, empieza a cambiar mi mentalidad y mi sistema de creencias. Entonces yo ya no voy a hacer el ejercicio que tengo que hacer, salir a caminar. ¿Por qué? Porque me lo dijo un doctor. Lo voy a hacer porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si mi cuerpo es de Dios, lo tengo que cuidar porque es de Él. Entonces, todo mi razonamiento es decir, bueno, no estoy tan feo, al final no estoy tan mal, qué sé yo. Lo tengo que derribar porque yo tengo que cuidarme porque es de Dios. Y si mis hijos son de Dios, los voy a cuidar, los voy a tener en alta estima porque son de Él. Y todo lo que hago lo voy a hacer para Él. Y cuando voy a hacer un trabajo, por más que no me gusta, hasta que Dios no abra otra puerta, lo voy a hacer para Dios. Y eso empieza a transformar mi vida
de una manera que me convierto en una persona gozosa en lo que hago. Gozosa. Si logro entender esto cada vez que hago algo que desagrade, que entristezca o humille a Dios, yo le puse, lo voy a pensar 2 veces. ¿Por qué digo humillar a Dios? ¿A Dios se le puede humillar? No. Pero cuando un cristiano le muestra al mundo, ¿no es cierto?, que tiene al Señor y hace cualquier barbaridad, estoy desacreditando el nombre de Dios. Sí, es verdad. Entonces yo hay gente que le digo, no le digas que venís a mi iglesia, por ejemplo. Pastor, por favor, no digas que venís a mi iglesia. Porque tu casa se están matando a palos a cada rato y gritan, dicen groserías todo el día. No digas que sos cristiano. No hables, ni siquiera digas a qué iglesia vas. Porque estás desacreditando el nombre de Dios. ¿Cómo en mi casa están a los gritos? ¿Cómo nos peleamos todo? ¿Y dónde está Dios? Si el reino del cielo está dentro de mi casa. Entonces cuando yo empiece a levantar la voz me voy a acordar de que en mi corazón y en mi casa habita Dios y el Espíritu Santo. Mi vida tiene que empezar a cambiar. Si todo lo hago para Dios y por Dios, tendré como prioridad las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Estar en los negocios de Dios. Comunión con Dios. Comunión con la iglesia y con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar al mundo. Entonces, si yo realmente tengo establecido que Dios es lo más importante en mi vida, se transforma en mi prioridad. Todo lo que haga que sobrepase a la prioridad que yo tengo en mi vida, lo tengo que pasar de lugar automáticamente. No puede estar algo. Si yo realmente creo quién es Dios y tengo en mi corazón quién es el Señor para mi vida, las cosas que yo hago no pueden jamás sobrepasar a Dios. No puede ser más importante mi hijo que Dios. No puede ser más importante mi trabajo que Dios. No puede ser. Porque yo establecí, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, que Dios es lo más importante en mi vida. Si la prioridad está en Dios, tengo que tener comunión con mis hermanos, con la iglesia. Tengo que estar con la iglesia. ¿Por qué? Porque es la prioridad de Dios. ¿Quién fabricó la iglesia? Jesús. Jesús fabricó la iglesia. Entonces, si para Jesús es tan importante que nos congreguemos, estemos juntos, bueno, yo tengo que estar con mis hermanos. Entonces, puedo pasar eso a otro costado, ¿no es cierto? Si la familia fue la creación de Dios por excelencia para la humanidad, mi familia tiene que tener un lugar importante. Lo que no puede superar el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, pero sí mi familia tiene que ser importante. Más que juntarme con mis amigos, más que ir a comer asado. Tiene que ser mi familia la prioridad, porque ese es el plan de Dios, el proyecto de Dios para la humanidad. Todo va a ser la prioridad de las cosas de Dios. Comunión con Dios, con la iglesia y con su propósito. Si tengo realmente creencia en que Dios me salvó y me rescató de mi vida y me dio vida eterna, la prioridad de mi vida ¿qué es? Que todas las personas que veo que se están yendo al infierno, yo les voy a hablar del plan de salvación. Porque Dios es mi prioridad y es lo más importante en mi vida. Y yo voy a actuar en consecuencia a lo que realmente creo. No a lo que me gobiernan las emociones, ni los pensamientos. No lo voy a hablar acá porque a ver si me rajan del trabajo. A ver si... No. Voy a poner a Dios en primer lugar y se acabó. Tendré como prioridad las cosas de Dios. Hablaré a mi esposa y a mis hijos como Dios. Trataré a mi prójimo como a Dios. Trabajaré dando lo mejor de mí, responsablemente, porque lo hago para Dios. Cuidaré mi salud, mi cuerpo, sabiendo que es de Dios y es un templo de su Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hacemos lo vamos a hacer por amor a Cristo. Y nos cambia totalmente nuestro paradigma o sistema de creencia. Si fulano me ofendió, yo lo voy a perdonar. ¿De qué manera? De la misma manera que Cristo me perdona a mí. Si yo hablo a una persona, le voy a hablar sabiendo que Dios está observando y que Dios está en mí y que yo tengo que tratar a esa persona como a mi prójimo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos los principios que realmente creo, los he leído 500 veces, va a llegar un tiempo que nosotros vamos a empezar a aplicarlos. Cuando empezamos a aplicar estos principios, sabiendo que Dios está sobre todas las cosas y gobierna sobre mi vida, se empieza a transformar en lo que te dije anteriormente, una rutina. Entonces, no hay más malas palabras, no hay más malos tratos con mis hijos, no hay más malos tratos con mi cónyuge, con mi pareja, no hay más malos tratos con mi patrón, con mis empleados. ¿Por qué? Porque todo eso se empezó a transformar en mi sistema de creencias, la creencia de Dios, lo que está escrito en la palabra, lo he hecho carne y vuelve a mi pensamiento y mi conducta empieza a cambiar. Y se transforma en una rutina. Ya una rutina es no decir malas palabras. Una rutina quizás
Esto lo digo para todos los que están luchando quizás con algún vicio, con algunas cuestiones de estas que vean. Todo esto, cuando vos te pones a pensar que lo que estás haciendo le está haciendo mal al cuerpo de Dios, al cuerpo que Dios te ha dado, empezás a pensar más en Dios. Y te puedo asegurar que cuando uno empieza a trabajar y a orar y a decirle, Señor, esta es mi debilidad, yo necesito, Señor, tu ayuda, no puedo con esto. Y uno es honesto con Dios, Dios te empieza a hacer. Pero también uno, en lugar de como hago yo, que me quedo sentado mirando con el control remoto, me levanto y salgo a caminar. Pero Dios me va a ayudar. En mi debilidad, Dios me va a ayudar. Pero también es importante que para hacer cambios radicales en mi vida, entienda de una vez por todas que todo es de Dios. Y que todo lo hago para Él y por amor a Cristo. Amén. Que Dios nos ayude a poder tener en nuestra creencia, en nuestro corazón, los valores de Dios que pasen en nuestro pensamiento y que se transformen en nuestra acción. Y que no tengamos que decir como Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo muerte? Que quiero hacer algunas cosas buenas y lamentablemente no las puedo hacer porque me están dominando los miembros de mi cuerpo. Amén. Nos ponemos de pie, oramos al Señor.